Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz, esto es Cara y Sello por ATV+. Hoy tenemos un buen programa para ustedes. Vamos a conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. Luego tendremos un debate sobre cómo profesionalizar, o mejor aún, privatizar el fútbol peruano que viene de tumbo en tumbo. Y finalmente conversaremos con el economista Alejandro Indacochea para tratar de encontrar qué cosas realmente podría hacer el presidente Vizcarra y su gobierno camino al bicentenario. Pero antes, nuestro comentario editorial. Amigos de Cara y Sello, el día de mañana es un día importante. La comisión, el equipo especial de la Fiscalía de la Nación del caso Lavajato y la Procuraduría ad hoc van a presentar mañana el acuerdo que firmaron el día 15 de febrero con Odebrecht. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial lleve adelante lo que se llama un control legal. Es decir, el Poder Judicial no es que va a revisar, corregir o aumentar el acuerdo. Básicamente va a hacer un control para ver si es que efectivamente, como lo han dicho ya los fiscales y el procurador ad hoc, se ha cumplido con el marco legal para poder realizar este acuerdo. Paralelamente, esta semana hemos asistido a otra de las sorpresas que nos tiene acostumbrados ya el Congreso de la República, donde han terminado interpelando al ministro de Justicia. Creo que queda bastante claro que era un, intento fallido por, de alguna manera, crear un desazón en la Fiscalía, tratar de frenar, ¿no es cierto?, este acuerdo que es una realidad. Ya antes de que se firmara el acuerdo hubo también esfuerzos de parte de algunos políticos por tumbarse el acuerdo. Ahora que está firmado, le quieren desinflar las llantas. Pero estoy absolutamente seguro que los peruanos ya no somos tontos, ¿no es cierto? No nos chupamos el dedo y nos damos cuenta de quiénes quieren tumbarse el acuerdo. Yo no tengo que mencionar nombres. Ustedes lean las noticias y vean a quiénes está comprometiendo Odebrecht, ¿no es cierto?, y sus personajes más importantes en la política peruana, y allí se darán cuenta de quiénes son los que están interesados en que el acuerdo no prospere, en que Odebrecht no hable, no dé los nombres y que no nos dé las cuentas que tiene que dar efectivamente para que podamos encontrar a los culpables. En realidad hay dos grupos, amigos, de personas que están en contra del acuerdo. Uno, que posiblemente con alguna ingenuidad han seguido a quienes dicen o quieren hacer sentir que efectivamente no se puede, llegar a un acuerdo con una empresa corrupta. Y el otro grupo que lo que quiere, y está claro, es torpedear el esfuerzo. ¿Torpedear el esfuerzo para qué? Para que justamente se pueda llegar a la verdad y se pueda conocer, y que puedan conocer absolutamente todos los peruanos quiénes son los políticos y o empresarios que le han robado al Perú en los últimos años, salvo mejor opinión. Bien, está con nosotros el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. Buenas noches, ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Oscar. Gracias por tu invitación. Lo hemos invitado, ministro, porque, para empezar, en el programa, está en el spot del programa, y el primer programa hablamos de esto. Entre otras cosas nos preocupaba y nos preocupa el aeropuerto Jorge Chávez. Obviamente es una obra que está concesionada a LAP, pero se ha ido mencionando por parte de la empresa que el aeropuerto podría terminarse en 4, 5 o 6 años. Hemos hecho acá un debate donde ha quedado bastante claro que es posible hacerlo en 2 o 3 años. ¿Cuál es la posición, cuál es la opinión y cuál es la decisión del ministro de Transportes y Comunicaciones al respecto? A ver, Oscar, primero, si me permites, un poco la visión del ministerio. El Ministerio de Transportes trabaja en la conectividad del país. Conectividad para la mejora de la productividad, conectividad para la mejora de la competitividad del país. Y competitividad, productividad es sinónimo de desarrollo. Es decir, trabajamos para el desarrollo a través de la conectividad. En esa línea de trabajo, precisamente, el aeropuerto Jorge Chávez resulta siendo una infraestructura fundamental. Los plazos que la empresa concesionaria, LAP, ha venido mencionando son los plazos contractuales, son lo que está establecido en el contrato de concesión. Por lo tanto, de ellos hablan el concesionario. Sin embargo, nosotros podemos asegurar que estamos trabajando en estrecha coordinación con el concesionario, con sus accionistas, con la finalidad
que precisamente los plazos se reduzcan. Nosotros aspiramos que la segunda pista esté concluida al 2021. Para eso trabajamos. Lo importante es que ya en octubre del año pasado concluimos con el saneamiento de los terrenos, hicimos entrega y por lo tanto hay un plazo. Si recordamos, antes de esa firma del contrato de la entrega de los terrenos, no hablábamos de fechas, no se sabía cuándo estará la segunda pista, cuándo estará el nuevo terminal. Sí. Entonces hay un gran avance. Contractualmente el 2022 la segunda pista y el terminal el 2024. Esas son las fechas contractuales. Sin embargo, insisto, nuestro trabajo, lo que venimos haciendo hoy para el beneficio de la población, para el beneficio de los peruanos, es la búsqueda de un acuerdo que nos permita concluir los trabajos al 2022. O sea, ustedes se van a reunir con la gente de la para tratar de acortar esos plazos. Estamos reuniendo. Porque acá lo que hemos quedado con los especialistas, y digamos se llegó a esta conclusión, ministro, es que sí es perfectamente posible. Antes existía la excusa de que no estaban los terrenos, etc., pero ya este gobierno, el de Martín Vizcarra, les dio los terrenos, ¿no es cierto?, saneados. Entonces, ¿cuál es la excusa? Ahí quizá lo único que falta es decisión política y usted es el protagonista en esto. En eso estamos. La decisión política la tenemos, es clara y no nos vamos a reunir. Nos estamos reuniendo, estamos trabajando y realizando las coordinaciones y los acuerdos que nos lleven a ello. Obviamente, habiendo plazos contractuales, hay cierta reserva del concesionario, pero esas son precisamente las cosas que tenemos que vencer. Esas reservas, esas dificultades, esos temores naturales que se entienden, son los que tenemos que abordar y lo venimos haciendo con la finalidad de que la infraestructura, la construcción del aeropuerto esté concluida al 2021. Hablando de aeropuertos, Chinchero es un tema obviamente que tiene que ver además directamente con Martín Vizcarra, desde que fue antes ministro de Transportes y Comunicaciones, el cargo que usted tiene hoy. ¿En qué está Chinchero? Chinchero, seamos absolutamente claros, está en ejecución. Chinchero comenzó a ejecutarse el año pasado y continúa haciéndose. Es verdad, con una etapa inicial de movimiento de tierras de 1 millón de metros cúbicos, es una parte, reitero, inicial, y en paralelo a ello, hoy estamos en la evaluación de las propuestas técnicas presentadas por 5 estados que buscan encargarse de la ejecución de estas 5 estados. Obras. 5 estados, y le menciono ello porque nosotros apostamos la ejecución de esta obra por la modalidad de obra pública, pero no siguiendo el camino clásico, sino siguiendo el acuerdo de gobierno a gobierno, que es un procedimiento similar al de Panamericanos. Al New Engineer Contract, para que la gente entienda. Que es esta fórmula en que 2 gobiernos llegan a ser, digamos, los que contratan llave en mano a las empresas que realizan la obra, pero que garantiza, digamos, un proceso más expeditivo y transparente. Lo que garantizamos acá es que seleccionamos un estado que aplicando las mejores prácticas internacionales selecciona a las empresas que se encargarán de la ejecución de la obra, de la supervisión de los trabajos, de la administración de los contratos. Es decir, un mecanismo similar al de Panamericanos, donde los éxitos son evidentes. ¿Esto ya se había anunciado, ministro? No lo había escuchado yo, bueno, por lo menos. El inicio sí, pero ya la evaluación técnica, la presentación de propuestas, y lo digo con claridad, son los países de Canadá, Corea, España, Turquía y Francia, quienes han presentado sus propuestas. 5 países, todos de gran nivel, quienes han presentado sus propuestas, y estamos entonces haciendo la evaluación técnica. Usted hoy día, en cara y sello, puede asegurarle a la población en general que Chinchero es una realidad, va a ser una realidad, pero que además la fórmula de la construcción va a ser de gobierno a gobierno, y por eso nos ha mencionado estos 5 estados. Así es. Acuerdo eso es una diferencia clara pero respecto a lo que era la fórmula anterior. Claridad ahí, que el hecho que nosotros lleguemos a un acuerdo con un estado que podría ser uno de los 5 que he mencionado, no significa que las ejecutoras o las empresas que ejecuten sean de ese país. No, el estado que gana, que resulta beneficiado en este acuerdo gobierno a gobierno, se encargará de llevar adelante procesos libres, transparentes y abiertos para la participación de cualquier empresa. Última lo que pregunta. Garantizamos es empresas de gran nivel, experiencia para la ejecución de este tipo de Última pregunta sobre Chinchero, entonces, más o menos cuándo se estaría cerrando, eligiendo el acuerdo con uno de estos 5 países que usted acaba de mencionar. Nosotros esperamos en mayo tener resuelto este tema, tener ya el Estado elegido. ¿Ahora en mayo? Así es. En mayo debiéramos tener elegido ya el Estado con el que vamos a trabajar. De acuerdo. Y entonces comienza una serie de trabajos que empalman con esta etapa que menciono. O sea, Chinchero está en ejecución y no se detiene hasta su culminación. El puerto de Chancay hizo noticia hace pocas semanas
porque si bien es un proyecto privado, estamos hablando de 3.500 millones de dólares, que no es poca cosa, y que hace tiempo, incluso la minería pedía, Dios mío, otro puerto alternativo al Callao. Pero surge la pregunta, ministro, ok, ¿qué hacemos con un puerto si no está conectado con una carretera central? O sea, ¿qué vías de acceso tiene ese puerto para que no sea un oasis o una isla apartada del mundo? ¿Qué están haciendo ustedes para conectar el puerto de Chancay con la industria nacional? Haciendo inversión. Nosotros estamos también invirtiendo en infraestructura que posibilite el mejor funcionamiento de este terminal portuario. Seamos claros, es una empresa privada, es un proyecto privado, sí, pero que ha requerido la participación y requiere la participación del Estado y particularmente el Ministerio de Transporte, que es el encargado, como te mencioné hace un momento, de la conectividad para la productividad, para la competitividad. Nosotros tenemos participación, pero además de ello venimos ejecutando inversiones que van a permitir que la carga del norte del país se quede o llegue a este terminal portuario. Y podemos hablar, por ejemplo, de la carretera Ollón-Ambo, que es una carretera Ollón-Ambo, que además es una carretera alterna a la carretera central, que va a permitir que la carga del norte del país pueda llegar a través de la Panamericana hacia Chancay. Es decir, ya no por la carretera central congestionando a Lima. No, además, claro, y ahí hay mineras, está supuesto, Uchucchacua de Buenaventura, está por supuesto Glencore. Así es. Ya. Y tenemos además la carretera Huánuco-La Unión Huallanca, que es otra carretera que también llega al la Unión Huallanca, que también ha sido contratada y que llega también y va al a terminar norte, en Chancay. Llega al norte a la Panamericana y puede llegar sin ningún problema a Chancay. Es decir, ¿y la de estamos Canta, haciendo la de Canta? Que tantas veces hemos escuchado. La de Canta sí va a llegar a Lima, llega a la va a llegar no al a Chancay. Callao, no a Chancay porque llega más alto. Pero sí las otras dos, que son carreteras importantes y por las que nosotros estamos con una gran inversión. Lo Huánuco, la Unión Huallanca nos representa más de 1.200 millones de soles de inversión. Ajá. Y Ollón-Ambo, lo que estamos ejecutando, 2 tramos ahorita ejecutando por 800 millones de soles y un tramo por licitarse por 400 millones de soles más. Es decir, estamos hablando de más de 2.400 millones de soles en infraestructura, en carreteras, que van a permitir traslado de carga. De acuerdo. Llegando a la Panamericana, hacia el puerto. Haciendo eficiente ese puerto. Por supuesto que sí. Concretamente, ¿de qué años estamos hablando? ¿Cuándo esas 2 carreteras que usted dice, anuncia hoy, van a conectarse con Chancay? Estarían. Al 2021, esas carreteras están concluidas. Están ya en ejecución y ese es un compromiso que hemos asumido con el presidente Martín Vizcarra de ejecutar esas carreteras y al 2021 estarán concluidas. No olvidemos también que el puerto de Chancay tiene una primera gran etapa de 1.300 millones de dólares de inversión que precisamente comienza el 2020, el 2021 debe estar terminándose. Es decir, vamos a coincidir las carreteras que han perdido su alimentación y la infraestructura del mismo terminal portuario. La reconstrucción con cambios, ¿no? Que la bautizaron como reconstrucción con cambios, parece que una reconstrucción sin cambios, ¿no? Porque realmente el primer año de PPK avanzó el 10%, el propio presidente Vizcarra al asumir criticó esto, pero pasado otro año ha avanzado otro 10%, 12%. ¿En qué está la reconstrucción? Claro, pero lo que hoy anunciamos con absoluta claridad es que este año, 2019, es el año del despegue de la reconstrucción. ¿Y por qué lo decimos con absoluta claridad? Primero, porque en el periodo de gobierno del presidente Martín Vizcarra, en los primeros meses, que fueron hasta septiembre, modificamos totalmente las formas y los procedimientos de contratación de la obra, simplificamos además diferentes trámites vinculados a el sistema de inversión pública, al saneamiento de los terrenos, al tema ambiental, al tema cultural, y ello ha permitido que en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, que tiene la responsabilidad de reconstruir 2.200 kilómetros de carreteras, que tiene la responsabilidad de construir 226 puentes, tenga totalmente contratado los 2.200 kilómetros de carreteras. Están contratados para ejecutarse. Contratados totalmente para ejecutarse. Okay. Y en este mes de abril, apenas termine este periodo de lluvias, estarán comenzando con gran énfasis. Eso va a significar... perdón, ministro, usted puede asegurar, ojo, esto es televisión, esto se graba. ¿Usted está asegurando que este año va a poderse construir estos miles de kilómetros y los puentes que usted ha mencionado? Ponemos en marcha 2.200 kilómetros de carreteras. Vamos a lograr culminar. ¿Pero se terminan este año o se empiezan a construir? Ahora le digo, vamos a iniciar 2.200 y vamos a concluir 1.500 kilómetros. El año siguiente, el 2020, habremos terminado la construcción. Respecto también al número
de puentes. Respecto al número de puentes, lo que nosotros vamos a concluir el presente año son 13 puentes. De un total de 226, la diferencia en 2020. Estamos entonces en un gran despegue. Eso va a significar una inversión en el 2019 por parte solo del Ministerio de Transportes en reconstrucción de más de 2.200 millones de soles. Esos son los niveles de recursos que manejamos, esos son los niveles de responsabilidad e inversión que tenemos en la reconstrucción y estamos en camino a lograr ello. Y lo aseguramos porque, como menciono, los procesos después de las modificaciones de las normativas están concluidos, están contratados y están listos para arrancar apenas concluye este periodo de lluvias. Porque usted es consciente, supongo, ministro, porque usted tiene una cartera que es posiblemente la que tiene más presupuesto en el Estado peruano. ¿Usted es consciente de que este año no se ha podido mostrar gran avance en el tema de la reconstrucción? Por lo tanto, su anuncio resulta clave, pero a la vez resulta comprometedor para usted, porque va a tener que cumplir lo que está diciendo. Venimos, Oscar, a hablar con plena confianza y convicción, porque somos conscientes del trabajo que venimos haciendo, del esfuerzo de nuestro equipo para lograr estos compromisos. 2 años después de este fenómeno del Niño Costero son suficientes para dar un gran impulso. Ese gran impulso es este año y este será el gran año de la reconstrucción y también será un año donde la reconstrucción sí sea con cambios. En el tema de carreteras, los puentes que vamos a construir no son los mismos puentes que existían o las alcantarillas que existían. Hoy son realmente puentes que reúnen todas las exigencias técnicas de capacidad para poder soportar lluvias grandes, embestidas grandes de la naturaleza. Claro, no son los puentes, esperamos que no sean los puentes como los puentes de Castañeda, ¿no? Que no se desplomaban, ¿cómo era? No se caían, sino se desplomaban. Solo una gran diferencia. La cimentación es, por ejemplo, una cimentación profunda. ¿Eso qué significa? Pilotaje, claro, es decir, es lo mínimo que hay maquinaria que hacer, claro, especializada que se encarga de profundizar tremendamente toda una columna de soporte que es el pilote sobre el cual recién se coloca la zapata, la cimentación. Es decir, no va a haber que el río erosiona y eso genera que el puente se pueda caer. No, nada de eso va a suceder. Bien, porque realmente ese es el cambio en esta reconstrucción. Estamos a puertas de que se produzca un cambio tecnológico importante en el Perú, ¿no es cierto? La televisión digital terrestre y el denominado apagón analógico está previsto para el próximo año, el 2020. Final de 2020. Argentina, por ejemplo, ha postergado ese apagón analógico porque no había avanzado. En México han tenido que comprar como 10 millones de televisores para impedir que la población más necesitada se quede sin televisión. Y acá vemos que antes que usted llegara al ministerio, realmente no se ha avanzado porque hace 10 años se anunció esto. ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Se va a postergar, no se va a postergar el apagón tecnológico? ¿Los peruanos van a seguir viéndonos por televisión o solo la mitad de los peruanos? ¿Cómo va a ser? A ver, con absoluta claridad y transparencia. Desde la mirada del ministerio no hay condiciones o no hay razones para la postergación. Sin embargo, hay un requerimiento formulado por la Asociación de Radio y Televisión, como gremio. Nosotros estamos perfectamente dispuestos a poder conversar, a poder dialogar y a llegar a acuerdos. Si hay que llegar a un acuerdo, si hay la necesidad de postergar este apagón, como lo plantea la asociación, sin ningún problema lo haremos, pero hay que discutir previamente, hay que conversar y eso lo haremos. Próximamente tendremos reuniones con ellos para poder conversar ampliamente este tema. De acuerdo. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima, la ATU, ¿cuándo empieza? La gente está interesadísima, ¿no? Porque el caos es terrible, pero ¿cuándo empieza a caminar esto? El 1 de abril empieza a funcionar la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Pero más allá que empiece a funcionar, creo que lo importante y lo central acá es que empiece el cambio en el transporte urbano. El 1 de abril es en una semana. En una semana. Ya. En una semana. Pero empezar ¿qué? A funcionar las oficinas, ¿qué empieza? Por eso le decía, sí. Empiezan a funcionar las oficinas, empieza a existir ATU como tal, sí. Pero siendo eso importante, lo más importante es que ese hecho tiene una significación muy grande. Representa eliminar el desorden, dejar de lado el desorden, dejar de lado la anarquía, porque desaparecen disposiciones municipales, tanto en Lima y Callao, dando, valga la redundancia, disposiciones contradictorias, sí, claro, que lo único que terminan es generando desorden y caos.
eso termina, porque será esta instancia, la ATU, quien ahora asume la responsabilidad de normar, de liderar la gestión del transporte urbano en Lima. Hay que preguntarle, porque como es algo nuevo, el público seguramente quiere saber en qué consiste, qué tanto va a ser o va a abarcar el trabajo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por ejemplo, ¿ustedes van a poder dar las rutas de los buses, de las combis? ¿Cómo va a ser esto? ¿O sigue en manos del municipio? No, ya no. Por eso es que algunas de las disposiciones principales tienen que ver con la gestión y fiscalización de los servicios de transporte, tiene que aprobar normas para la integración física, integración operacional, establecer sistemas únicos de recaudo, los temas de movilidad urbana, es decir, asume la responsabilidad del transporte urbano. Y eso es fundamental, insisto, el desorden, la anarquía queda atrás. Es ATU la instancia entonces que asume esa responsabilidad y ahí, si bien es cierto, resolver el problema de transporte urbano en Lima llevará algunos años de intenso trabajo, hay acciones que se pueden hacer desde el arranque, desde la entrada. Una es poner el orden. Señores, hay una única instancia que ordena todas las disposiciones dadas sobre el transporte y empezará a cambiar. Pero además de ello, hay medidas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, algo muy sencillo, articulemos los horarios de funcionamiento del sistema del metropolitano con la línea 1 del metro. Solo ese hecho, por ejemplo, contribuirá muchísimo ya en la mejora de la calidad del servicio. Con eso quería terminar, ministro, ya me indica que voló el tiempo muy rápido, pero creo que nos ha dado anuncios muy interesantes. La línea 2 del metro. A ver, corríjame si estoy equivocado. Yo recuerdo que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, cuando asumió, dijo, vamos a trabajar para que en el Bicentenario tengamos por lo menos de las 35 estaciones de la línea 2, por lo menos 8, de tal manera que la última llegue a conectarse con la línea 1, y hablamos de 28 de julio específicamente. ¿Esa meta sigue vigente? ¿Usted la ha cambiado? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar de la línea 2 del metro hasta el 2021? Muy claro. 5 kilómetros, lo que implica 5 estaciones, estarán funcionando. Ahora, le explico por qué. Cuando asumimos la responsabilidad del Ministerio de Transportes, encontramos un proyecto de la línea 2 del metro casi paralizado, con un avance muy lento, con plazos que estaban vencidos, los plazos que estaban establecidos en el contrato, todos vencidos, y no había forma de hacer un seguimiento y un control adecuado para que esta obra avance con la celeridad que se quiere. Lo que hemos logrado el año pasado es llegar a suscribir un acuerdo, una adenda al contrato original, el que permite, sí, ahora tener plazos de ejecución de obra, cronogramas de entrega de terreno. Y por eso usted puede asegurar que en 2021 son 5 estaciones, que están ya estarán funcionando los primeros 5 kilómetros. Eso es el compromiso que tenemos y venimos trabajando para ello. Y por eso es que la semana pasada, el viernes, hemos estado con el presidente precisamente en el patio de Dovelas, donde se van a construir las dovelas que va a permitir finalmente el ingreso de las tuneladoras y la aceleración del trabajo. Pero no solo eso, hoy de 13 frentes de trabajo que teníamos hasta diciembre de 2018, hoy tenemos 19 frentes de trabajo y vamos a llegar a 50. De las 5 estaciones que veníamos construyendo, vamos a llegar a 15 este año. Es decir, hay el esfuerzo, el trabajo para que esta obra grande, monumental, importante para el desarrollo, para la población de Lima, se ejecute y se ejecute con la celeridad del caso. Lamentamos los años que se perdieron, pero hoy los hemos puesto plazo, los hemos puesto fecha y estamos entonces trabajando para cumplirlos. Ministro, creo que ha sido muy claro, ha hecho varias promesas o compromisos y anuncios, digamos más que promesas, por supuesto, porque usted no es candidato, pero vamos a hacerle seguimiento. Este programa es un programa que lo que quiere es dedicarse a criticar lo criticable y apoyar lo que vale la pena. Ojalá que los anuncios que ha hecho usted se lleguen a cumplir estrictamente y si no, seremos los primeros en advertirlo. Perfecto. Gracias, Muchas gracias Oscar, por haber venido. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hemos estado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, han apuntado, ha habido varios anuncios importantes. Nos vamos rápidamente a la pausa. El día viernes fue el Día Mundial del Agua y a propósito, miren ustedes en el dato duro, antes de los pase a comerciales, en este dato duro de Viceversa, cómo se distribuye el agua que llega, que se puede usar en el Perú.
¿Cuánto tiene la minería? ¿Cuánto tiene la población? ¿Cuánto tiene la agricultura? Se va a sorprender cuando vea estas cifras. Volvemos después de los mensajes.